Hola jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Alicia Moctezuma Bundis, soy maestra de CONALEP Tamaulipas y estamos aquí para una introducción al tema de fenómenos físicos y químicos, para que ustedes jóvenes refuercen con sus habilidades y sus destrezas los conocimientos que van a adquirir durante el trayecto de su vida escolar. Este curso está diseñado especialmente para la presentación del examen de Ceneval. Además, les recomendamos que se pueden preregistrar en el plantel de su preferencia a través del portal de CONALEP Nacional. Empezamos. Iniciamos el tema con la materia. La materia es todo lo que nos rodea, tiene masa y ocupa un volumen en el espacio. Con esta definición de lo que es materia, si nosotros observamos a lo que nos rodea, podemos observar un sillón, una mesa, la estufa, un árbol si nos vamos hacia afuera. Si ingresamos a la cocina, observamos los utensilios de cocina, los zapatos que traemos, el automóvil en que nos desplazamos. Absolutamente todo es materia. Por eso es la definición. La materia es todo lo que nos rodea y tiene masa y ocupa un volumen en el espacio. La materia tiene propiedades, características y que vamos a ver a continuación. Las propiedades de la materia pueden ser de dos tipos: extensivas o generales y intensivas o específicas. Las generales, las propiedades generales, como su nombre lo dice, son comunes a todas las sustancias. Por ejemplo, la masa, el peso, el volumen, la porosidad, la divisibilidad, la impenetrabilidad y la elasticidad. Estos ejemplos, todas las sustancias, toda la materia la contiene. Por eso se le llaman generales. Y las propiedades intensivas o específicas, esas son diferentes. Esas solamente alguna parte de las sustancias de la materia la tiene. Y son además las que permiten identificarlas. Se dividen en propiedades físicas y propiedades químicas. Entre los ejemplos de las propiedades físicas que van a distinguir a las sustancias son el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, la solubilidad, el olor, color, sabor y textura. Estas últimas cuatro propiedades, olor, color, sabor y textura, también reciben el nombre de propiedades organolépticas. ¿Por qué se le llaman así? Porque hacen referencia a los sentidos que tenemos nosotros, cómo percibimos el olor, los colores, el sabor y la textura. Entonces se llaman organolépticas, no se les olvide. Las propiedades químicas son distintas a las físicas, obviamente, porque permiten ver el estado de oxidación, de reducción, el carácter ácido o básico de una sustancia y la combustibilidad. Esas son las propiedades químicas. En general, recuerda que las propiedades son extensivas o intensivas. La materia también presenta lo que se le conoce como estados de agregación. Y son, usted lo conoce, sólido, líquido, gaseoso y el plasma. El estado sólido tiene características como las que tiene forma y volumen definido. Las fuerzas de cohesión son grandes, se dilatan o se contraen los sólidos. En cambio, los líquidos tienen volumen propio, pero no tienen forma definida. Toman la forma del recipiente que lo contiene. Las fuerzas de cohesión son más deslocalizadas, más separadas. Y en el estado gaseoso, esas fuerzas de cohesión son todavía más separadas. Ahorita lo vamos a ver.
En el estado gaseoso no tiene volumen ni forma fija. Toman la forma del recipiente que lo contienen y se comprimen fácilmente. El cuarto estado de la materia, que es el plasma, es un estado que no vemos muy a menudo, pero sus características son que son gases que se ionizan a muy altas temperaturas. Es decir, son iones positivos y negativos en estado libre. Eso es lo que son el plasma. Las fuerzas de cohesión que hago mención en la anterior diapositiva son fuerzas que atraen o mantienen unidas a las moléculas. Es la acción o la propiedad de las moléculas de cómo se pegan entre sí. Las fuerzas son de carácter de atracción, carácter atractivo. Y aquí vemos en este ejemplo el estado sólido, cómo son las moléculas, cómo se representan o cómo están las moléculas en el estado sólido, líquido y gaseoso. Observe que en el estado sólido están muy juntas. Por eso tienen forma y volumen definido. El líquido están más separadas y en los gases, en el estado gaseoso, mucho más separadas. Eso es lo que le llamamos fuerzas de cohesión, fuerzas que mantienen unidas a las moléculas. Y vemos aquí los 4 ejemplos de los estados sólido, líquido, gaseoso y plasma. El estado sólido lo tenemos, los 3 primeros estados los tenemos, son muy familiarizados porque los vemos, los observamos, los manejamos en la vida cotidiana. El estado sólido, aquí están las moléculas muy perfectamente distribuidas, unidas entre sí. Y en lo general, en la vida cotidiana, vemos que es el estado sólido, pues un hielo. En el estado líquido, el agua. Observe sus moléculas, ya se empiezan a separar. Y en los gases, como son las nubes, por ejemplo, están más separados. Aquí las fuerzas de cohesión, dicen, son nulas. Y el plasma, como se dijo anteriormente, son iones positivos y negativos que se encuentran libres. Y esto se presenta el plasma, entre otros sitios, en las tormentas eléctricas, en los rayos, a muy altas temperaturas. Eso es lo que ahí se presenta el plasma. Aquí vemos ejemplos del estado sólido de la materia que todos hemos manejado, que todos hemos visto: una piedra, un libro, portalibro, el peine, las tijeras, los metales, el latón, el aluminio, el hierro. Todos los metales son sólidos. El plástico, aquí manejamos ahora la era del plástico. Vemos que hay utensilios bastante numerosos de plástico, entonces son sólidos. Esos son ejemplos. En el estado líquido podemos observar el mar, el agua líquida, el mercurio, que es uno de los elementos en la tabla periódica. Aquí están representados diferentes líquidos. Y en los refrescos, ¿quién no conoce los refrescos? Ahí está el estado líquido, que toma la forma del recipiente que lo contiene. Aquí está en forma de botella y aquí está en forma de lata. Lo clásico que lo vemos en la vida. Esos son ejemplos de estado líquido. En ejemplos de estado gaseoso, pues son las nubes, como le presenté anteriormente. Son los gases que emiten las grandes industrias, y lo que vemos, lo que manejamos nosotros, un agua hirviendo en la estufa, el agua se evapora, pasa al estado gaseoso. Entonces ahí lo vemos, también lo observamos el estado gaseoso al encender la flama de gas con que cocinamos. Ahí tiene usted la materia en forma de gas. Y cuando nos tomamos una bebida caliente, un chocolate, un café, una leche hirviendo, también llegamos a observar en muchas ocasiones cómo de la taza, del recipiente que contiene el líquido, se evapora y es en forma de gas. Ejemplos de el estado gaseoso. Y el que no vemos con frecuencia, el estado de la materia, que es el plasma. El plasma se presenta en las explosiones del sol. Ahí eso es un gas. Recuerde, el plasma es un gas.
en las tormentas eléctricas, como se observó en los rayos, y entre otros en las auroras boreales. Las auroras boreales son gases de colores que se presentan en el polo norte y en el polo sur. Entonces, esos son estados de la materia. Ahí hay plasma. Finalmente, o en otro tema, los cambios de estado. La materia presenta cambios de estado, que son procesos en que la estructura molecular cambia de un estado a otro debido al aumento o disminución de energía. Y son fusión, solidificación, condensación, evaporación y sublimación. A continuación presenta un esquema en donde observamos los cambios de estado. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a líquido se le llama fusión. De sólido a gas, sublimación. De gas a sólido se le puede llamar sublimación inversa o cristalización. De líquido a gas, vaporización. De gas a líquido, condensación. Esos son los cambios de estado. Y aquí vemos los ejemplos. Cuando se presenta una fusión, cuando pasa la materia del estado sólido al estado líquido. Y lo observamos diariamente. De un hielo, que es lo que vemos, lo hemos palpado, lo hemos visto, de hielo, del sólido, lo deja usted afuera del refrigerador y se convierte en un líquido. Se derrite, decimos nosotros. La solidificación es el proceso inverso. Tiene usted un líquido, lo clásico, mete usted el agua líquida, la pone en un recipiente, la coloca dentro de un enfriador y obtiene usted los sólidos, el hielo. Entonces, esta es la solidificación. La evaporación, algo similar, se evapora, el nombre lo dice, el agua puesta a hervir se convierte en gas. Entonces, estos tres lo hemos visto continuamente en nuestra vida. La condensación, en cambio, es el proceso del paso del estado gaseoso a líquido. ¿Y cuántas veces no hemos visto cómo suda, entre comillas, suda una botella con agua o con refresco? La sacamos del refrigerador y bien helada, bien fría, y la ponemos a temperatura ambiente y vemos cómo se van formando en las paredes de la botella, se va formando una especie de capa de fría. Entonces, esa es la condensación. Y la sublimación es el paso de sólido a gas. En el laboratorio se hace este experimento donde se pone a calentar yodo, que es un sólido. Al calentarse emite vapores, se convierte en gas. Y en la vida diaria, si es que usted no lo ha hecho este experimento, en la vida diaria podemos observar lo que le llaman las pastillas desodorantes para el excusado, para el inodoro. Ahí vemos cómo al desenvolverle el plástico que recubre a la pastilla, vemos el sólido, lo colocamos y al cabo de un tiempo, esta pastilla ya no está, el sólido ya no está, ni siquiera hay líquido en la parte inferior, en el piso, simplemente el alambre que sostuvo una vez al sólido. Ahí está, sí lo vemos, el paso del sólido, la pastilla, a gas, que ya no encontramos absolutamente nada. Estos son los cambios de estado. A continuación, le presento una serie de ejercicios, ejemplos de cómo vendría en su examen de Ceneval para ingreso a nuestras instituciones. Y los primeros dos ejemplos los puse nada más para que pusiera usted en práctica parte de lo que aprendió. El 1 y el 2 es para que usted escriba, pero como viene en el Ceneval, sería a partir de la tercera pregunta, que es de opción múltiple. Así lo va a encontrar usted en su examen. Por ejemplo, ¿cuál es el cambio de la sustancia del estado sólido al estado líquido? Entonces, de acuerdo a lo aprendido, usted selecciona su respuesta y la da.
Y eso es lo que va a hacer en la 4, 5, 6, 7, 8 y 9, nada más ejemplos que le puse. Puede usted accesar a un simulador para ejercicios tipo Ceneval con esta liga. Ahí usted va a encontrar más ejercicios de los temas para que usted practique y para que usted se sienta seguro para el próximo examen. Jóvenes, continuamos. Hoy voy a hablar de los modelos atómicos. Un modelo atómico es la representación de un átomo. Es la forma en donde los científicos en su época, cada uno de ellos, se imaginaba cómo era el átomo. Vamos a ver cuatro propuestas de lo que era un átomo: Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Dalton se imaginó que el átomo eran esferas sólidas, indivisibles e indestructibles. Dalton propuso en su época lo que sería la primera teoría atómica, que establecía: la materia está formada por átomos indivisibles. No se puede dividir la materia, así lo creía Dalton. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. 3. Al combinarse, forman compuestos. Y 4. Los átomos nunca cambian. Entonces, ese es el modelo atómico de Dalton. A continuación está el modelo atómico de Thomson, en donde propuso que el átomo está compuesto por partículas de cargas negativas incrustadas en una esfera cargada positivamente. Y los electrones se distribuían uniformemente dentro del átomo. Esto es como las pasas en un budín. Un budín es un pastel. Hagan de cuenta que tiene usted la masa del pastel y le agrega usted las pasas distribuidas al azar. Así se imaginó Thomson al átomo. Y como pueden ver, ya se están hablando de cargas negativas y positivas. A continuación, Rutherford presentó su átomo en 1911. En él estableció que el átomo tiene núcleo. El átomo es un espacio vacío. La masa y la carga positiva del átomo estaban concentradas en el núcleo y los electrones giran a manera de satélites describiendo diferentes trayectorias. Y así como ven, se imaginó Rutherford al átomo. Posteriormente vino Bohr, el científico Niels Bohr, que propuso su modelo atómico, estudiando el átomo de hidrógeno. El modelo atómico propuso que los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, como los planetas giran alrededor del Sol. Esas órbitas circulares les llamó por letras K, L, M, N, etc. Y en cada capa estaban girando los electrones. Los electrones, propuso Bohr, que emiten o absorben energía en los saltos entre las órbitas de una a otra. Ahora bien, el átomo posee partículas llamadas subatómicas. Esas partículas que hoy se llaman fundamentales, partículas fundamentales del átomo, son el electrón, protón y neutrón. El electrón fue descubierto por Thomson y sus características son que tiene carga negativa -1, el símbolo es una E y se encuentra localizado fuera del núcleo del átomo. El protón fue descubierto por Rutherford y sus características son que tiene carga positiva y se encuentra dentro del núcleo. El neutrón fue descubierto por Chadwick, su símbolo
es una N minúscula, la carga es 0, no tiene carga y se encuentra localizado el neutrón dentro del núcleo. Estas tres son las partículas subatómicas del átomo. Y aquí se encuentra, aquí pueden ver ustedes la localización de cada una de las partículas, donde se encuentra el electrón fuera del núcleo y el protón y neutrón dentro del núcleo del átomo. Así están girando los electrones, fuera. Estudios posteriores dieron lugar a la tabla periódica, que hoy conocemos. La tabla periódica actual es el producto del trabajo de investigación de muchos científicos, físicos y químicos. Pero el más importante fue Mendeleev. Fue él quien dejó las bases fundamentales para la creación de la tabla periódica moderna, tal y como la conocemos hoy en día. Los 118 elementos que conocemos actualmente están ordenados en la tabla periódica de acuerdo a su número atómico. Además, los elementos están agrupados en filas horizontales llamados periodos y en columnas verticales llamadas grupos. Son 7 periodos y 18 grupos, distribuidos en 8 grupos A y 8 grupos B. La tabla periódica también clasifica a los elementos químicos en metales, no metales y metaloides. En la figura podemos observar que los metales son los de amarillo, los no metales son los verdes y los metaloides son los anaranjados, que se encuentran entre los metales y no metales. En la parte inferior se encuentran los llamados lantánidos y actínidos. Esta es la distribución actual de la tabla periódica. En ella podemos encontrar más características, como por ejemplo el número atómico del elemento. Podemos encontrar la configuración electrónica, que es otro tema. Podemos encontrar su masa atómica y otras características de cada uno de los elementos. Vemos una vez más una distribución de la tabla periódica y, como puede ver, en la parte central de rosa son los elementos llamados elementos de transición. Esos son los de la parte central de la tabla periódica. También aquí podemos ver la tabla periódica, pero podemos observar en cada uno de los elementos de los grupos A, que son los grupos, los metales alcalinos térreos, los metales térreos, los carbonoides, nitrogenoides, los calcógenos, los halógenos y los gases nobles. Esos grupos son los elementos representativos de la tabla periódica, que se le conoce como grupos A de la tabla periódica, y tienen su nombre respectivamente. La parte central se llaman metales de transición y la parte inferior, los lantánidos y actínidos, se llaman tierras raras. Este es un ejercicio, y así va usted a encontrar una serie de ejercicios, de preguntas con opción múltiple, que le va a proporcionar a usted su reforzamiento acerca del tema. Continuamos. Vamos a hablar de los cambios químicos y físicos. Los cambios químicos son aquellos en donde la estructura de la materia cambia, se transforma, da lugar a otras sustancias nuevas. Los cambios químicos se llaman reacciones químicas. Por ejemplo, cuando la oxidación es un cambio químico y es el cambio lento que sufren las sustancias en contacto con el oxígeno, es la oxidación. Por ejemplo, cuando mordemos una manzana o partimos una manzana y la dejamos,
Al cabo de un cierto tiempo observamos un color café diferente a la manzana, al interior. Cuando se oxida un tornillo en el medio ambiente, ahí también vemos cómo cambia de color el tornillo. Es la oxidación, es el oxígeno que hace efecto sobre la materia. Y por ejemplo, en el caso de un par de huevos estrellados, ahí puede usted observar que es un cambio químico porque sacó el huevo del refrigerador y lo puso en el sartén, lo puso a cocer y cambió la estructura de la materia. Por eso es un cambio químico. Otro ejemplo de cambio químico es la combustión, que es la oxidación rápida en donde se desprende energía en forma de luz y calor. Cuando enciende un cerillo, cuando prende una vela, esa es la combustión. Otro cambio químico es la fermentación, que es el cambio en la materia por medio de microorganismos. Cuando dejamos el pan y se pone como verde, esa es la fermentación. La cerveza es otro tipo de cambio, la fermentación, y eso es. Existen más ejemplos de cambios químicos. Recuerde, la materia se transforma cuando quema un papel, cuando respiramos, cuando comemos, sufrimos cambios en la materia. Esos son cambios químicos. La materia se transforma en otra, completamente diferente. Ese es el cambio químico. El cambio físico es aquel en donde la materia no cambia, solo se modifica el estado. Y fundamentalmente, los cambios físicos se presentan en los llamados cambios de estado que se presentaron: la evaporación, la sublimación, la condensación, etc. Esos son los cambios de estado, recuérdelo. Pero también un cambio físico es cuando usted rompe un material, o cuando rompe una hoja de papel, estira una liga. Esos son cambios físicos. ¿Por qué? Porque la materia solamente sigue siendo lo mismo, solamente cambió la forma. La dilatación la vemos de los metales, la vemos en los rieles. Ahí el calor hace que hace su acción y hace que se dilaten. Cuando termina el día, vuelve a su normalidad la vía del tren. Esa es la dilatación. Eso es un cambio físico. También tenemos presentes las reacciones químicas. Como los cambios químicos se transforma la materia, esas transformaciones se llaman reacciones químicas, y podemos definirlas como el proceso mediante el cual las sustancias reaccionan entre sí para producir nuevas. Las reacciones químicas pueden ser representadas mediante una ecuación química. Por ejemplo, una muy sencilla: el hidrógeno más el oxígeno va a producir agua. El hidrógeno y el oxígeno se llaman reactivos, y el agua, el compuesto agua, se llama producto. Ambos reactivos y productos están separados por una flecha que indica el sentido de la reacción química. Lo mismo sucede en la parte de abajo. Podemos observar que esta ecuación química, que es una representación del hidrógeno más el oxígeno, esta ecuación química tiene coeficientes, y además le está indicando el estado físico de cada uno de los elementos o compuestos que participan en la reacción. Vea usted, el hidrógeno es gas, el oxígeno es gas en los reactivos, y el agua en los productos es líquida. También aquí la reacción puede ser en ambos sentidos. La flecha tiene doble sentido, indica el doble. Cómo el hidrógeno y el oxígeno forman el agua, y cómo el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Además, esta ecuación, como puede ver, tiene coeficientes. Esos coeficientes le van a indicar la cantidad de átomos que existe de cada elemento o compuesto en la reacción química.
Y estos coeficientes son los que van a servir para balancear una ecuación química. Los tipos de reacciones químicas que se presentan son de síntesis, descomposición, simple sustitución y doble sustitución. Las de síntesis es la unión de dos o más sustancias o elementos para formar una más compleja. La de descomposición, su nombre lo dice, se descompone en dos o más sustancias sencillas. Las de simple sustitución son aquellas reacciones en donde se combina un elemento y un compuesto. Y las de doble sustitución son reacciones en donde reaccionan o se combinan dos compuestos. Esa es la característica de cada una de las reacciones químicas. Las ecuaciones químicas deben estar balanceadas. ¿Qué quiere decir con balanceadas? Balancear quiere decir igualar el número de átomos en los reactivos y en los productos. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué igualamos el número de átomos en los productos y en los reactivos? Sencillo, para que se cumpla la ley de conservación de la materia, que establece la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los métodos para balancear las ecuaciones químicas que vamos a ver son el método de tanteo y el método de redox. Redox significa reducción y oxidación. El método de tanteo se basa en como se dice, balancear, igualar el número de átomos. Pero para eso, tanteo significa que anda usted escribiendo números en cada uno de las sustancias que participan en la reacción para poder igualar el número de átomos. Para esto, para balancear, se recomienda seguir el siguiente orden. Primero se balancean los metales, luego los no metales, a continuación el hidrógeno y por último el oxígeno. Lo que vemos aquí, el magnesio más el oxígeno que produce óxido de magnesio, observamos que los reactivos son magnesio y oxígeno y en los productos óxido de magnesio. Pero puede observar que existen en ambos, reactivos y productos, magnesio y oxígeno. ¿Cuántos átomos de magnesio existen? El subíndice le va a indicar el número de átomos. El magnesio tiene subíndice 1 y el oxígeno subíndice 2. Y en los productos el magnesio tiene 1 y el oxígeno 1. Entonces, ¿dónde está desbalanceado? ¿Dónde nos faltan átomos? En los productos. Nos faltan átomos de oxígeno. Entonces, le escribimos un 2 en los productos, pero observe, el 2 se escribe como coeficiente. No puede usted modificar la fórmula química. Y podemos observar, en la izquierda existe un magnesio y en la derecha 2 magnesios. Entonces, en la izquierda tiene usted que ponerle un 2 al magnesio. Y el oxígeno, en los reactivos hay 2 y en los productos hay 2 porque se multiplica el 2 por el subíndice 1 del oxígeno. De esta manera queda balanceada. El método de redox es un método que requiere más pasos y más conocimientos previos. Recuerde, redox significa reducción y oxidación. Estas reacciones tienen por característica que los números de oxidación cambian de los reactivos a los productos. Los números de oxidación. Estos números de oxidación los puede encontrar en la tabla periódica. Las reacciones se caracterizan siempre porque hay un átomo que se oxida y otro que se reduce en este tipo de reacciones. Además, se requiere manejar los siguientes términos para poder realizar el balanceo de métodos por redox. Los términos son los siguientes. Oxidación. ¿Qué es la oxidación? Es la pérdida de electrones. ¿Qué le sucede al número de oxidación? Aumenta.
¿Qué es la reducción? Es la ganancia de electrones. ¿Qué le sucede al número de oxidación? Disminuye. También tiene que saber qué es el agente oxidante, que es la sustancia que se reduce y que en el cambio electrónico gana electrones y en el número de oxidación disminuye. Y el agente reductor es la sustancia que se oxida, pierde electrones y en el número de oxidación aumenta. Esos son términos que tiene que familiarizarse para poder realizar el balanceo por redox. Aquí podemos observar cómo una reacción de redox y puede observar el cambio de electrones. Como el fierro o hierro, su número de oxidación es +3 en los reactivos y en los productos es 0. Entonces, ¿qué le pasa al hierro? Gana electrones y se reduce de +3 a 0. El carbono es otro elemento que pierde electrones. Observe, uno gana y otro pierde. Un elemento gana y otro pierde electrones. El carbono tiene los reactivos +2 y en los productos el carbono tiene +4. ¿Qué le pasó al número de oxidación? Aumentó. Es decir, se oxida de +2 a +4. Y así podemos ver en la reacción de la derecha cómo el cobre pierde electrones, se oxida de 0 a +2 y cómo la plata gana electrones y se reduce de +1 a 0. En una reacción química podemos observar para balancear los siguientes pasos. Primero, se tiene que escribir correctamente la reacción química. A continuación, obtener el número de oxidación de cada elemento que participa en la ecuación química. Tercer paso, observar y escribir quién cambió en su número de oxidación, es decir, quién se redujo y quién se oxidó. A continuación es igualar el número de átomos ganados y perdidos. Y por último, balancear la ecuación química. A continuación le presento una serie de preguntas, de ejercicios de opción múltiple, como las que encontrará usted en su evaluación para el ingreso al CONALEP. Proseguimos. La materia puede ser dividida en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son, a su vez, los elementos y los compuestos. Los elementos se pueden definir como átomos iguales, átomos de la misma especie. Por ejemplo, los elementos, pues el oro, el cobre, el carbono, el oxígeno, todos los elementos de la tabla periódica corresponden a esta definición. Son sustancias puras. Y los compuestos es la unión de dos o más elementos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, el óxido de calcio, el alcohol etílico, el agua, etc. Esos son compuestos. Las mezclas, en cambio, se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. En las homogéneas, sus componentes no se distinguen a simple vista, y en las heterogéneas sí se ven sus componentes. Por ejemplo, en las mezclas homogéneas tenemos el aire, el agua con sal, el acero, el latón, etc. En las mezclas heterogéneas, como sus componentes se distinguen, podemos observar el agua y el aceite, una ensalada, la sopa de fideos. Esos son ejemplos de mezclas heterogéneas. Entre las sustancias puras, aquí podemos ver visualmente el boro, el aluminio, cómo se encuentran en la naturaleza. Las sustancias son el agua, cal, sal de mesa, azúcar, vinagre, alcohol. Las mezclas pueden ser
Las gaseosas, o sea, los refrescos, el agua salada, el agua azucarada, café con leche, el jugo natural, etc. Y las heterogéneas, agua con arena, una mezcla de los albañiles, agua con limadura de fierro, las ensaladas de frutas, de verduras, las sopas y los frijoles con arroz son ejemplos de mezclas heterogéneas. Para separar a las mezclas existen métodos. Para separar las mezclas homogéneas pueden ser filtración, decantación, la tamización, la imantación. Y las heterogéneas son los métodos destilación, cristalización y cromatografía. A continuación observamos cada uno de estos métodos. La destilación es el proceso mediante el cual se efectúa la separación de dos o más líquidos y consiste en una evaporación y condensación sucesiva, aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada uno de los líquidos. En la evaporación consiste en calentar la mezcla hasta el punto de ebullición de uno de los componentes. Se deja hervir hasta que se evapore completamente. Y quedaría, por ejemplo, si tengo yo cloruro de sodio y agua, entonces el agua se evapora y queda en el recipiente cloruro de sodio, la sal. La cromatografía es un procedimiento para separar e identificar y determinar con exactitud la cantidad de cada uno de los componentes de una mezcla. Eso es la cromatografía. La decantación es la separación mecánica de un sólido de grano grueso insoluble en un líquido. Y la filtración es un tipo de separación mecánica que sirve para separar sólidos insolubles de grano fino de un líquido en el cual se encuentran mezclados. Se coloca un papel llamado papel filtro, y se pasa por ahí el líquido y queda en el papel el sólido. Eso es lo que es la filtración. Y el tamizado es un método mediante el cual se separan dos sólidos por medio de una malla, en donde el sólido de mayor tamaño queda sobre la malla y el de menor tamaño traspasa dicha malla. Ese es el tamizado. Vienen a continuación los ejercicios que le van a ser de mucha utilidad para su examen. Seguimos. Vamos a hablar del enlace químico. El enlace químico es la unión entre dos o más átomos en las que intervienen los electrones del último nivel de energía de cada uno de ellos. A los electrones del último nivel de energía se les conoce como electrones de valencia. Estos electrones pueden ganarse, perderse o compartirse. El número de familia a que pertenece el elemento permitirá determinar el número de electrones de valencia de un átomo. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A tienen un electrón de valencia. Los elementos del grupo 2A tienen 2 electrones de valencia. Los elementos del grupo 3A tienen 3, los del 4A tienen 4 y así sucesivamente. Los electrones de valencia se representan con puntos o con cruces alrededor del símbolo del elemento. Esta representación se conoce como representación o estructura de Lewis. Por ejemplo, el litio tiene un electrón, el berilio tiene 2 electrones, el boro está en el grupo 3, tiene 3 electrones, el carbono está en el grupo 4A, tiene 4 electrones y así sucesivamente. Podemos observar el número de electrones y el elemento y usted puede comprobarlo en la tabla periódica, el grupo a que pertenece. La regla del octeto. Esta regla fue propuesta por Kossel y Lewis
y más tarde por Langmuir en 1919 sugirieron que los átomos tienden a completar 8 electrones en la capa externa de valencia para adquirir la estructura de un gas noble, cediendo, ganando o compartiendo electrones. Aquí observamos la representación de la estructura de Lewis. Por ejemplo, del sodio tiene un electrón, el cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía, y podemos ver cómo el cloro le quita al sodio su electrón para formar el compuesto cloruro de sodio. El bario tiene 2 electrones, se va a combinar con el oxígeno para formar el compuesto cloruro de bario. Y así sucesivamente puede observar cómo los elementos comparten, pierden o ganan sus electrones en la estructura representada. Aquí vemos más ejemplos. En el caso del nitrato de rubidio, podemos observar cómo es el compartimiento de los electrones. Y en el ácido sulfúrico también, ácido sulfuroso, observe cómo existe esa transferencia de electrones. Existen lo que le llaman o se conoce con el nombre de tipos de enlace químicos, y son enlace iónico, enlace covalente, que puede ser no polar, polar y coordinado, enlace metálico, enlace por puente de hidrógeno y las llamadas fuerzas de Van der Waals. Hoy vamos a abordar solamente los 2 primeros tipos de enlace, iónico y covalente. En el enlace covalente, los electrones se transfieren de un átomo a otro en una especie de ganancia y pérdida de electrones. Los átomos que participan forman iones y estos están cargados de manera opuesta, se atraen entre ellos a través de fuerzas electrostáticas, que son la base de este tipo de enlace entre un metal y un no metal. Así se forma el enlace iónico. El litio, por ejemplo, en lo que estamos representando, por ejemplo, el litio tiene un electrón en su último nivel de energía y el flúor tiene 7 electrones. Entonces, el litio le cede su electrón al flúor para formar el fluoruro de sodio, para que el flúor complete sus 8 electrones en su último nivel de energía y forma el enlace iónico. El enlace covalente. En este tipo de enlace existe cuando 2 átomos comparten un par de electrones. Cuando es enlace covalente, cada átomo proporciona un electrón para formar el par de enlace, o bien un átomo puede proporcionar los 2 electrones. En este caso se habla de un enlace covalente coordinado. Aquí tenemos el enlace covalente no polar, que está formado por átomos iguales. La diferencia de electronegatividad, que es un concepto que se va a ver más adelante, es igual a 0. Y tenemos ejemplos de enlaces covalentes no polar entre el cloro, el oxígeno, el flúor, el hidrógeno. Átomos iguales, recuerde, es el covalente no polar. El covalente polar está formado por no metales de diferente electronegatividad. La diferencia de electronegatividades es mayor que 0 y menor que 1.7. Se forman zonas de polos positivos y negativos, lo que da origen a 2 polos, por ejemplo, en el agua y en el dióxido de carbono. Aquí vemos el compartimiento de electrones para formar el enlace covalente polar. El covalente coordinado es aquel en donde se unen 2 átomos por medio de la compartición de un par de electrones, en donde uno de los átomos que se unen aporta el par de enlace. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico. Ahí se observa cómo se aporta el par de electrones. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo cuando se combina con otro átomo en un enlace químico. A mayor electronegatividad, mayor capacidad de atracción.
Los valores de la electronegatividad se basan en datos termoquímicos. La escala más conocida fue propuesta por el químico estadounidense Linus Pauling. Él estableció los valores de la electronegatividad para cada uno de los elementos de la tabla periódica. Y aquí los podemos observar. Cada elemento tiene un número, que es la medida de electronegatividad. Esta electronegatividad, estos valores nos van a servir para determinar el tipo de enlace. Si la electronegatividad es mayor de 1.7, el enlace es iónico. En el enlace covalente polar, la diferencia de electronegatividades es menor a 1.7. En el covalente no polar, la diferencia de electronegatividades es igual a 0. Y en el covalente coordinado, la diferencia de electronegatividades es menor a 1.7. Por ejemplo, en el bromuro de sodio, consultamos la tabla de electronegatividades y vemos el valor para el sodio y para el bromo. Efectuamos la resta aritmética y obtenemos el resultado de 1.9. Como es mayor de 1.7, el tipo de enlace es iónico. Lo vemos también en este otro ejemplo, en el ácido clorhídrico. La electronegatividad del hidrógeno es 2.1, la del cloro 3.0. Se efectúa la resta y obtenemos 0.9. El tipo de enlace es covalente polar. Una vez más, se le presentan ejercicios para que usted aplique lo que aprendió y pueda resolver satisfactoriamente su evaluación. Continuamos. El tema que se tratará a continuación es la energía. La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Algunos ejemplos de los tipos de energía: encontramos la energía radiante, la energía térmica, la energía química, la energía eléctrica, la energía mecánica, la energía gravitacional. Y encontramos la energía se divide en dos partes: la energía potencial y la energía cinética. En la energía potencial, podemos encontrar la energía gravitacional, la energía química, la energía nuclear, la energía eléctrica. En el caso de la energía cinética encontraremos la energía en la luz, la energía del viento, la energía térmica, la energía del sonido. La energía gravitacional. Isaac Newton fue el primero en darse cuenta que la gravedad es un fenómeno universal y que todo objeto con masa produce en su entorno un campo capaz de producir una fuerza sobre otro. La fuerza a la que se refería Newton se conoce como fuerza gravitacional y le proporciona energía al objeto sobre el que actúa. Newton formuló la ley de gravitación universal de la siguiente manera, donde la fuerza es igual a la multiplicación de las masas de los cuerpos entre el cuadrado de la distancia que los separa, y todo esto multiplicado por una constante gravitacional que sería 6.67 por 10 a la 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. El movimiento es el cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio. Los movimientos se clasifican según la trayectoria que realizan. ¿Cómo se clasifican? Movimiento rectilíneo, su trayectoria es una recta. El movimiento curvilíneo, que su trayectoria no es recta. De estos hay varios tipos. Vamos a encontrar la energía curvilínea circular, que su trayectoria del móvil es una circunferencia, por ejemplo las agujas del reloj. El movimiento curvilíneo elíptico, su trayectoria del móvil es una elipse, por ejemplo el movimiento de la Tierra. El movimiento curvilíneo parabólico, su trayectoria del móvil es una parábola, ejemplo el movimiento del lanzamiento de una pelota de fútbol en un despeje. El movimiento según su velocidad, ¿cómo puede ser? Puede ser movimiento uniforme, cuando la velocidad del móvil no varía, es decir, permanece constante. Puede ser de movimiento variado, cuando el móvil cambia o varía su velocidad en el recorrido.
El movimiento rectilíneo uniforme o a velocidad constante es aquel en el cual la partícula se mueve a lo largo de una línea recta y con velocidad constante. De esta forma, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y encontramos las ecuaciones del movimiento. Tenemos los valores que es la distancia, la velocidad y el tiempo. Donde la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo y el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. El movimiento rectilíneo uniformemente variado se denomina aquel movimiento con el que el cuerpo en iguales intervalos de tiempo realiza diferentes desplazamientos. El movimiento de los trenes, por ejemplo, los aviones, los automóviles, por regla es variado. ¿Por qué? Porque inician con una velocidad inicial y terminan con una velocidad final, ¿verdad? En una distancia y en una determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí la siguiente cuestión. ¿Qué tiempo empleará un móvil que viaja a 80 km por hora para recorrer una distancia de 640 kilómetros? Vamos a identificar la variable t, que es tiempo. Y tenemos la velocidad, que es igual a 80 km por hora. Y la distancia, que serían 640 kilómetros. La fórmula nos dice que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Por lo tanto, el tiempo sería igual a 640 kilómetros entre 80 kilómetros por hora. El resultado nos daría 8 horas. Otro ejemplo. Si un auto viaja en una carretera recta con una rapidez constante de 80 kilómetros por hora, ¿qué distancia recorrerá en 45 minutos? Y ahí tenemos 4 respuestas. Opción múltiple. La A, 1.7 kilómetros, la B, 60 kilómetros, la C, 600 kilómetros y la D, 55.9 kilómetros. Si aplicamos la fórmula donde dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, entonces tenemos la distancia de la velocidad, de 80 kilómetros por hora por 0.75 horas, que es el tiempo. Por lo tanto, la distancia será 60 kilómetros. Otro ejemplo. Un cohete parte del reposo con aceleración constante y logra alcanzar en 30 segundos una velocidad de 588 metros por segundo. Calcular la aceleración. Tenemos la velocidad inicial es igual a 0, el tiempo igual a 30 segundos, la velocidad final igual a 588 metros por segundo y vamos a determinar la aceleración. Si la fórmula nos dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo, el resultado que nos da al sustituir valores sería de 19.6 metros por segundo cuadrado. La caída libre. La caída libre es aquella que en un cuerpo experimenta cuando está únicamente sometido a la acción de la gravedad. Y ahí intervienen los valores de la velocidad, la altura y la aceleración de la gravedad en una constante g, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Para las fórmulas de la caída libre, tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La siguiente fórmula sería la velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad por la altura. Y la altura sería igual a la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo sobre 2. Y la siguiente fórmula, la número 4, sería la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la constante gravitacional por tiempo al cuadrado sobre 2. Cuando la aceleración de un objeto es la gravitacional, entonces en el conjunto de ecuaciones cambiamos a la aceleración por la g, la constante gravitacional, donde la constante es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Un ejemplo de caída libre. En el problema número 1, se deja caer un objeto desde la azotea de un edificio que tiene una altura de 12 metros.
en qué tiempo toca el piso. Tenemos la velocidad inicial, que es igual a 0. Vamos a determinar el tiempo, una altura de 12 metros y la constante gravitacional, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si trabajamos con las fórmulas, donde la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más la constante por tiempo al cuadrado sobre 2. Sustituimos los valores y al final vamos a encontrar un tiempo de 1.57 segundos después de desarrollar la fórmula. A continuación vamos a presentar algunos ejercicios para que ustedes lo resuelvan. Una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al suelo. Calcular la altura del edificio. Y son 4 opciones múltiples, donde A es igual a 75.5, B igual a 90, C igual a 92 y D igual a 78.4. El siguiente ejercicio dice: un auto parte del reposo, a los 5 segundos posee una velocidad de 90 km por hora. Calcular su aceleración. Y nos presenta 4 respuestas múltiples. La A, 20 metros por segundo cuadrado. La B, 10 metros sobre segundo cuadrado. La C, 5 metros sobre segundo cuadrado. Y la D, 4 metros sobre segundo cuadrado. El siguiente ejercicio dice lo siguiente: un móvil parte del reposo con una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. Determina su rapidez al cabo de 5 segundos. Y nos ofrece las siguientes respuestas de opción múltiple. A igual a 12 metros por segundo. B igual a 18. C igual a 20. D igual a 24. Y E igual a 30 metros por segundo. La fuerza. La fuerza en la física se define como una magnitud de tipo vectorial, que es la que se encarga de cambiar el estado de reposo o movimiento en la que se encuentra un cuerpo. Las fuerzas pueden ser de contacto o sin contacto. En las fuerzas de contacto encontramos la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Y en el caso de las fuerzas sin contacto encontramos la fuerza de la gravedad, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Dependiendo del contexto en el que se presenten los problemas, se puede utilizar varias fórmulas. Por ejemplo, en estática simplemente se emplea la ley del equilibrio en un cuerpo. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tienen que sumar 0. Para calcular la fuerza de rozamiento se utiliza otra fórmula que implica el empleo de los coeficientes de fricción. Y en dinámica existe una fórmula muy conocida que relaciona la masa de un cuerpo, su aceleración y la fuerza que lo produce. Esta fórmula se expresa de la manera siguiente: la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la F representa la fuerza, la M mayúscula la masa y la A la aceleración. Una fórmula muy sencilla que nos dice que la aceleración producida en un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se aplique sobre ella. Es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración del cuerpo se produce. Continuamos, vamos a continuar ahora con el modelo cinético de las partículas. ¿Qué es el modelo cinético de las partículas? Es utilizado por los científicos para explicar la naturaleza de la materia. Está basado en las siguientes hipótesis. Las sustancias están formadas por moléculas con masa. Entre molécula y molécula no hay nada, es decir, existe un espacio vacío. Las moléculas están unidas por la fuerza de cohesión. Todas las moléculas tienen movimiento. La velocidad de movimiento de las moléculas aumenta cuando su temperatura también lo hace. Tenemos el modelo cinético molecular del estado sólido. Cuando las fuerzas de atracción entre las partículas son muy intensas y están muy próximas entre sí y ocupan posiciones fijas, las partículas solo tienen movimiento de vibración alrededor de su posición de equilibrio. Esto le da la consistencia fuerte a la materia sólida. En el caso del modelo cinético molecular del estado líquido, las fuerzas de atracción entre las partículas son intensas. Las partículas están muy próximas entre sí,
pero no ocupan posiciones fijas. Las partículas tienen la libertad para desplazarse sin alejarse unas de otras. Esta es una de las características de los líquidos que le permite tomar la forma de los envases donde está contenida. En cuanto al modelo cinético molecular del estado gaseoso, las fuerzas de atracción entre las partículas son despreciables. Las partículas están muy alejadas unas de otras en total desorden. Las partículas tienen total libertad para desplazarse y chocar elásticamente entre ellas y con las paredes del recipiente. El modelo cinético de partículas nos dice que la velocidad de las moléculas, energía cinética molecular si es llamada, aumenta conforme se incrementa la temperatura. Entre mayor sea el aumento de temperatura, se aumenta la velocidad de las moléculas. El calor. El calor se define como la transferencia de energía de un sistema debido a la diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno. El calor se propaga siempre de los cuerpos calientes a los más fríos y se puede transmitir por conducción, por convección y por radiación. Al transmitirse por convección, ponemos el ejemplo de una vasija de agua calentando en estufa. El agua calentada por la placa del metal asciende mientras el agua más fría desciende. Si vemos el movimiento del agua hirviendo, se produce un movimiento circular. En el caso de la conducción, el calor se desplaza desde el extremo caliente del atizador hacia el extremo frío. En el caso de un atizador para una chimenea o una varilla de una longitud determinada, empieza a calentarse desde el extremo más alejado hacia la dirección del más corto. En cuanto a la radiación, el calor atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos. En el caso, por ejemplo, de una chimenea, ¿verdad? El calor que expresa lo desplaza hacia el frente. El equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Es el estado en que dos cuerpos en contacto o separados por una superficie conductora igualan sus temperaturas, inicialmente diferentes debido a la transferencia de calor de uno hacia el otro. Si tenemos dos objetos en contacto, uno más caliente que otro, a medida que el tiempo transcurra, ambos tenderán a alcanzar la misma temperatura. Y si no hay transferencia de calor hacia otros objetos, en adelante mantendrán un equilibrio térmico, o sea, una temperatura constante. En el estado en que dos cuerpos en contacto o separados por una superficie conductora igualan sus temperaturas inicialmente diferentes debido a la transferencia de calor de uno hacia otro. La expresión del equilibrio térmico involucra el cálculo de la diferencia de temperaturas entre los dos cuerpos, por lo que debe determinarse la cantidad de calor que intercambian. Y tenemos la fórmula donde la Q representa la cantidad de calor en calorías, la M la masa en gramos, la CE el calor específico de la sustancia en calorías sobre grados centígrados, la temperatura final en grados centígrados y la temperatura inicial en grados centígrados. Vamos a ver el siguiente problema. ¿Qué cantidad de calor se necesita suministrar a 500 gramos de agua para que eleve su temperatura de 10 a 80 grados centígrados? Este problema nos suministra los siguientes datos. Vamos a determinar la cantidad de calor, la Q. Tenemos una cantidad de 500 gramos de agua, una temperatura inicial de 10 grados centígrados, una temperatura final de 80 grados centígrados y la cantidad de calor es una caloría sobre gramos por grado centígrado. Al sustituir los valores obtenemos al final que la cantidad de calor que se requiere son 35,000 calorías. Y ustedes van a resolver los siguientes ejercicios. ¿Cuántas calorías se deben suministrar para que un trozo de fierro de 300 gramos eleve su temperatura de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados? Tenemos opción múltiple, respuestas en opción múltiple: 2.712 calorías, 1.500 calorías, 3.000 calorías, 2.500 calorías. Vamos a continuar.
Vamos a continuar con el tema ahora de la energía electromagnética. ¿Qué es la energía electromagnética? La energía electromagnética consiste en ondas de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio y se trasladan a la velocidad de la luz. Al espacio donde se encuentran estas ondas se les llama campo electromagnético. La fuente principal de energía electromagnética es el Sol, pero las fuentes creadas por el hombre son responsables de grandes cantidades de radiación electromagnética en nuestro medio ambiente. Los aparatos como las secadoras de pelo, los hornos eléctricos, las luces fluorescentes, los hornos de microondas, los estéreos, los teléfonos móviles, las computadoras producen campos electromagnéticos de diversa intensidad. Hablaremos del fenómeno de la inducción electromagnética. Este fenómeno es el que origina la producción de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable o en un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una corriente inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday. La inducción electromagnética se deriva en la inducción de la corriente eléctrica y las aplicaciones de la inducción electromagnética. En la inducción de la corriente eléctrica podemos encontrar lo que descubrió Faraday, sus experiencias, el flujo magnético, la ley de Lenz, la misma ley de Faraday y la experiencia de Henry. En cuanto a las aplicaciones de la inducción electromagnética, pues encontramos los generadores eléctricos, la autoinducción, la inducción mutua y la producción y transporte de la corriente eléctrica. Las ondas. ¿Qué es una onda? Es una perturbación que se propaga de un lugar a otro. Las perturbaciones son normalmente vibraciones de las partículas de un medio material. Una onda es la propagación en el espacio de un movimiento vibratorio. Las ondas transfieren energía sin que exista transporte de materia. Existen algunos tipos de ondas, en este caso las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse, por ejemplo las ondas sonoras, las ondas de la superficie del agua, las ondas producidas por resortes y cuerdas. Las ondas electromagnéticas son las que propagan su energía por medio de perturbaciones eléctricas y magnéticas y no precisan necesariamente de un medio material para propagarse, ya que también lo hacen en el vacío, por ejemplo las ondas de luz o de radio, los rayos ultravioleta, los rayos X. ¿Cuáles son las características de las ondas? A medida que la onda se mueve hacia la derecha, cada punto vibra cara arriba y cara abajo a lo largo de una recta donde los extremos son el punto más alto, la cresta, y el punto más bajo o el valle de la curva. En una onda longitudinal, las regiones de compresión corresponden a las crestas y las de expansión o dilatación a los valles. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos, algo como de alguna manera representa, por ejemplo, la corriente alterna se desplaza de esta manera. En el periodo de tiempo es necesario para que cualquier partícula vuelva a encontrarse en el mismo estado de vibración, con una frecuencia que es el número de crestas o valles o número de ondas que pasan por un punto desde cada segundo. La unidad de frecuencia en el sistema internacional se denomina Hertz. Y la amplitud es la distancia máxima que puede separar a una partícula de su posición de equilibrio. La luz. La luz es una onda transversal electromagnética que no necesita un medio material para propagarse. Se propaga en el vacío, como todas las ondas electromagnéticas, con una velocidad aproximada a 3108 metros por segundo. La luz viaja en línea recta. A estas líneas se les llamamos rayos. El rayo es una línea imaginaria dibujada en la dirección según el cual se propagan las ondas. Cuando la luz incide sobre la superficie de un medio no transparente, opaco, vuelve al mismo medio en el que se propagaba. Este fenómeno se denomina reflexión. En cambio, si incide sobre la superficie de separación de dos medios transparentes distintos, una parte vuelve al mismo medio en el que se propagaba, se reflecta, y la otra parte al segundo medio, se refracta. Y tenemos dos ejemplos de reflexión y refracción. En el caso de reflexión, pues un espejo al cual llega un rayo de luz que se ve reflectado. En el caso de la refracción, bueno, pues la imagen que se ve a través de un cuerpo cristalino, un vaso cristalino con agua y con una cuchara
introducida en él. El sonido. El sonido es la energía que producen las cosas cuando vibran, avanzan y retroceden rápidamente. Si golpeas un tambor, harás que la piel que lo recubre vibre a gran velocidad. Es tan rápido que normalmente no logras verlo, forzando a que el aire lo rodee y vibre. Como el aire del objeto se mueve, transmite esta energía hacia todas las direcciones. Finalmente, el aire que entra en tus oídos comienza a vibrar, lo que genera que percibas la vibración del tambor como un sonido. ¿Cómo se produce el sonido? Primero, deberá producirse por un objeto que vibra. En segundo lugar, deberá transmitirse. La vibración se transmite en forma de ondas. Y tercero, deberá ser recibido son las ondas que llegan al oído del ser humano. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? La sonoridad es la cualidad que permite identificar los sonidos como fuertes o débiles. Depende de la intensidad de la onda, es decir, de la energía transportada por la onda, que siempre es muy pequeña. El tono es la cualidad de los sonidos que permiten distinguir entre sonidos graves o bajos y agudos o altos. El timbre es la cantidad por la que se distinguen dos sonidos de la misma sonoridad y del mismo tono. Y por último tenemos una tabla que nos muestra una comparación entre el sonido y la luz, que son fenómenos ondulatorios que tienen mucho en común. Sin embargo, existen algunas características propias de cada uno de ellos que no deben ser confundidas.